Mediante estas técnicas podremos plantear, por ejemplo, lo que es el subrayado, el sumillado y algunos tipos de textos para ubicar las ideas principales. Veamos el subrayado y el sumillado. ¿Qué se tiene que subrayar? Ante esta pregunta se suele normalmente responder: se debe subrayar las palabras más importantes del texto, lo que nos parece esencial en el texto mismo, el tema, las ideas principales y algunas otras ideas resaltantes del texto. ¿Qué secretos podemos plantear para subrayar correctamente? Primero, conocer las estrategias, dominar el uso de estas estrategias, no estudiar ningún texto sin haberlo subrayado, pero sobre todo no se debe subrayar así. Analicemos el subrayado. ¿Qué es el subrayado? Es una técnica básica que sirve para la lectura de estudio. Es una técnica que sirve para analizar textos, pero sobre todo el subrayado consiste en poner en relieve y es destacar y resaltar mediante trazos, líneas, rayas u otras señales algunos aspectos importantes del texto. ¿Para qué sirve el subrayado? Primero, contribuye a fijar la atención en el estudio de forma más intencional y analítica y selectiva. Evita las distracciones y la pérdida de tiempo. Favorece el estudio real. Incrementa el sentido crítico de la lectura. Nos ayuda a hacer un repaso rápido de los textos. El sumillado. ¿Qué es el sumillado? Es el acto de hacer anotaciones al margen de los textos, como podemos observar en las imágenes. Solamente se anotan los aspectos más importantes después de haber hecho un subrayado. Estas anotaciones están al margen y deben ser con nuestras propias palabras, utilizando el parafraseo. ¿Qué instrumentos utilizamos para subrayar y sumillar? En primer lugar, no es aconsejable usar lapiceros, porque no tenemos la oportunidad de borrarlos. Lo más conveniente es utilizar lápices de colores. ¿Cómo debo subrayar? Si tengo solamente un lapicero de un color, debo subrayar con diferentes tipos de trazos o líneas. Pero si tengo lápices de colores, puedo utilizar un color distinto para subrayar aspectos distintos. Por ejemplo, el rojo para los títulos, el negro para las ideas principales, el azul para las ideas secundarias, el verde para algunas ideas explicativas y el amarillo para algunos detalles que necesito anotar. Clases de subrayado. Existen varias clases de subrayado. Veamos las más importantes. Tenemos un texto. Lo primero que tenemos que subrayar en todo texto, antes de utilizar esta técnica, lo primero, ubicar el tema, utilizando las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Sobre qué habla el texto? Y veamos, en el texto de ejemplo ya hemos ubicado el tema.
y lo hemos subrayado, como pueden ustedes ver. Muchas veces el tema aparece de forma tácita. Recuerden que en cada párrafo tiene que aparecer el tema. Luego, también tenemos que contar la cantidad de párrafos que tenga el texto, para de esa manera ubicar tantas ideas principales, o tantos párrafos tenga, tantas ideas principales voy a encontrar en el texto. Inmediatamente voy a ubicar las palabras de difícil comprensión, o aquellas palabras que van a ser claves para la comprensión del texto. Como pueden ustedes estar observando, lo puedo subrayar mediante elipsis. También se pueden subrayar de otra manera algunos datos importantes, como fechas, nombres, lugares, tiempo, cantidades, etcétera. Las clases de subrayado básicamente son el subrayado lineal, cuando consiste en trazar líneas en forma de izquierda a derecha, líneas rectas, debajo de los textos. Como podemos observar, ahí tenemos el subrayado lineal. Pero si al leer nos damos cuenta que todo un párrafo es importante para nosotros, ya no haremos un subrayado lineal, porque gastaríamos tiempo, gastaríamos material. Lo que tendríamos que hacer es usar el subrayado lateral, poniendo 2 barras o 2 corchetes al costado de cada párrafo del cual queremos o creemos que es importante y deseamos resaltar en el texto. Otras formas de subrayado es utilizar los recuadros, las nubes, las elipsis, para poder diferenciar nuestros diferentes tipos de subrayado. Seguimos viendo algunas otras clases de subrayado. Tenemos el subrayado estructural, que consiste en ubicar las partes de un texto, que generalmente son 3: la introducción, el cuerpo y las conclusiones. Dependiendo de qué clase de texto, estas partes solo cambiarán de nombre, como pueden ustedes estar observando en las imágenes. Clases de subrayado tenemos el subrayado estructural. Es simultáneo al subrayado lineal, que consiste en poner al margen de los textos lo que hayamos entendido de lo que hemos subrayado. Y el subrayado de realce es cuando tenemos algunas dudas o queremos poner algunas aclaraciones al margen del texto, como podemos ver. Y también podemos subrayar ideas completas. Y si tenemos alguna duda, podemos subrayar preguntas. Recuerden que para subrayar necesito utilizar la técnica del parafraseo. Algunos consejos útiles: no se debe subrayar en la primera lectura. Se debe evitar subrayar párrafos enteros. La cantidad de palabras subrayadas debe ser la mínima posible. Si es posible, tener siempre un diccionario a la mano. Al principio, subraya con lápiz. Otra técnica de comprensión lectora son los esquemas de contenido, que son textos o tipos de párrafos según dónde se ubica la idea principal en cada uno de ellos. Veamos los casos de esquemas de contenido. ¿Dónde se encuentra la idea principal en un párrafo o texto? Si la idea principal se ubica al inicio del texto, a este texto se le llama párrafo o texto analizante o justificativo, como podemos ver allí, la fórmula, el esquema y el ejemplo.
Si la idea principal se encuentra al final del texto, se le conoce con el nombre de texto o párrafo sintetizante o conclusivo. Tenemos ahí el esquema, las ideas secundarias primero y al final la idea principal, su fórmula y un ejemplo. Si la idea principal está al principio y al final del párrafo, se le conoce con nombre de texto o párrafo encuadrado o reiterativo. Primero la idea principal, luego las ideas secundarias y al final, a manera de conclusión, la idea principal. Y si la idea principal se encuentra al medio del texto, se le conoce con nombre de párrafo, texto alternante o conclusivo, justificativo. Primero las ideas principales, la idea principal, primero las ideas secundarias, la idea principal y a manera de conclusión las ideas secundarias. Existen algunos textos cuya idea principal no va a ser clara. A estos textos se les conoce con el nombre de textos paralelos. Todas las ideas, todos los textos o todas las ideas de este texto o son importantes o son complementarias. Allí tenemos un ejemplo. Generalmente son los textos descriptivos. Tenemos un ejemplo de cómo ubicar la idea principal en un texto. Allí tenemos el texto. Primero ubicamos el tema y ubicamos la idea principal y el tipo de texto, en este caso, que es un texto analizante. Estas técnicas son importantes para comprender el texto a manera de conclusión. El lector puede utilizar estas técnicas para comprender adecuadamente el texto. El uso de estas técnicas nos permiten a nosotros dominar las estrategias cognitivas y metacognitivas de la comprensión lectora. Muchas gracias por su atención.